tal amigos? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde la bella ciudad de Morelia, Michoacán. Estamos iniciando este programa, Sintonía Médica, como usted lo sabe, un programa con temas de salud que son importantes para los temas, para solucionar todas las dudas, aclarar todos los detalles acerca de cada uno de los temas que mencionamos aquí en nuestro programa y que cada semana, como usted lo sabe, tenemos a invitados de un gran prestigio académico, profesional en todo el estado y en todo nuestro país. Bienvenidos a nuestro programa. Yo soy Martín Lira, cirujano plástico, soy el conductor del programa Sintonía Médica y que estamos transmitiendo desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Si me permiten, antes de presentar a nuestro invitado, les voy a mencionar los canales por los cuales, los diferentes sistemas de cable por los cuales pueden ver nuestro programa. Es Megacable 116, Telecable Canal 12, Total Play Canal 16, Antena Aérea 16.1. Esos son los diferentes sistemas de cable en donde puedes sintonizar nuestro programa y también a través del internet. En la plataforma virtual puede accesar a la página Sistema Michoacano de Radio y Televisión y puede ver la señal en el momento que está realizándose nuestra transmisión. Permítame presentarles ahora sí a nuestro invitado, que es un invitado que ya es muy conocido en nuestro programa. Ha estado en diferentes ocasiones hablándonos de diferentes temas relacionados con su especialidad y que es el doctor Rodrigo Garza Herrera. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, su licenciatura en medicina la realizó allá y la especialidad la realizó en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS. Él realizó la especialidad de cirugía vascular, corrígeme si estoy equivocado, Rodrigo. Correcto. Cirugía El nombre vascular. está complicado. Sí. Angiología, cirugía vascular y endovascular. Perfecto. Y bueno, el tema que vamos a tener el día de hoy, del que vamos a hablar, es el tema de enfermedad carotidia. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con este confinamiento? Pues ahora nos encontramos ya en diferente plataforma, pero igual contentos de esta nueva invitación a Sintonía Médica. Siempre nos encanta estar por acá. Sí, fíjate que siempre es agradable saludarte, Rodrigo, y pues ahora con esta modalidad que tenemos que realizar por el confinamiento propio, entonces pues estamos todos tratando de cuidarnos todos, cuidar a nuestra familia y pues bueno, aprovechar la tecnología que en este caso nos brinda la etapa de nuestra vida en la que estamos viviendo y que es muy diferente a los otros problemas de pandemias que hubo en otras etapas o en otras épocas en las que no había esta tecnología y ahora podemos estar saludándonos. ¿Qué me dices de la enfermedad carotidia, Rodrigo? Cuéntame. Bien, pues la enfermedad carotidia es un tema que decidimos abordar el día de hoy porque no siempre le prestamos la atención que deberíamos. Sí. Enfermedad carotidia muchas veces no nos suena, pero si nos dicen el nombre ya de embolia o de infarto cerebral, entonces ya nos llama un poco más la atención. Sí. Y esto es importante poder platicar que la enfermedad en las arterias carótidas, que son las arterias que nos van a llevar la sangre desde nuestro corazón hacia nuestro cerebro, provoca que el flujo de sangre que normalmente se lleva hacia nuestro cerebro para que nos llegue oxígeno y entonces podamos pensar, podamos caminar, podamos hablar, podamos comer, podamos agarrar las cosas, pues deja de llegarle. Y en ese momento que deja de llegar el oxígeno, se provoca entonces este infarto cerebral. Hay muchas causas. Puede ser una enfermedad en la misma circulación del cerebro, pueden ser coágulos que vengan del corazón, pero hay algunos pacientes que sufren de esta enfermedad que es por que sus arterias del cuello, las arterias carótidas, se empiezan a tapar. Entonces nuestra arteria se empieza a hacer cada vez más pequeña hasta que al final la cantidad de sangre que nos llega al cerebro es muy baja. Y es importante platicar sobre la enfermedad carotídea porque hemos encontrado nosotros en nuestra práctica
que muchos pacientes que sufrieron algún evento cerebral y que tienen secuelas para hablar, para caminar, falta de fuerza, pues nunca se les estudió si la causa podía ser una enfermedad en las carótidas, y asimismo a los pacientes que todavía no les pasa, poder identificarla a tiempo para evitar que esto suceda. Rodrigo, es un problema de salud definitivamente que en muchas ocasiones se ignora por parte de la gran mayoría de la población, porque se preocupan cuando ya presenta una consecuencia de toda esta enfermedad carotidia, como un estado agudo de la complicación, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente es este problema en nuestro medio, bueno, a nivel mundial y en nuestro medio, Rodrigo? Los números realmente sí impactan. En Sí. Estados Unidos se estima que hay 800,000 casos al año y se cree que en el mundo hay un acumulado que puede rondar hasta en 5 millones, y que el total de las personas que pueden sufrir una discapacidad puede ascender hasta 50 millones de personas. En nuestro país, particularmente, nos vemos muy afectados porque los latinos tenemos peor riesgo de padecerlo, y entender que es una enfermedad de la circulación, igual que los infartos al corazón, igual que otras enfermedades cardiovasculares que ya hemos hablado, como la enfermedad arterial periférica o el pie diabético. Estas son enfermedades que les decimos degenerativas. Sí. El daño se va acumulando en nuestros tejidos y nuestra arteria se empieza a poner más dura, pero aparte de que se pone más dura, se empieza a tapar. Es lo que comúnmente le decimos el sarro en las arterias. Entonces, tenemos una arteria que, como está dura, ya no late y además está cerrada. Entonces, esto provoca que cada vez nos llegue menos sangre. Y efectivamente, el problema es que no nos causa síntomas, sino hasta que ya es de repente un poco tarde. Rodrigo, eh, ¿qué sintomatología existe en estos pacientes que empiezan a sufrir de esta enfermedad carotidia progresivamente? ¿Qué síntomas puede identificar el paciente y decir, a ver, bueno, no lo va a poder decir, yo tengo esta enfermedad sin que se la diagnostique un médico, pero un especialista como tú? Pero ¿qué síntomas son los iniciales en este problema de salud? Estamos hablando de síntomas de origen neurológico, cerebral. Normalmente esta enfermedad, más que el angiólogo, la diagnostica el neurólogo. Y aquí es también una parte importante platicar de esto con los pacientes que nos están escuchando, porque debemos de entender que el mundo actual ya es un mundo de medicina integral, donde para una sola enfermedad a veces debemos participar varios especialistas y que no podemos de repente uno solo resolver todos los problemas. Normalmente los síntomas los identifica primero un neurólogo, y puede ser algo que le llamamos un ataque isquémico transitorio, que es una pérdida de la conciencia que dura un periodo breve de tiempo, 20, 30 minutos, y después el paciente vuelve a la normalidad o se le dificulta hablar o pierde la fuerza, pierde la sensibilidad y después está como sin nada. Esos podrían ser los síntomas que podemos decir más leves, donde nos puede llegar a pasar, confiarnos de que no es nada grave y entonces presentar posteriormente ya un evento más avanzado, donde sí nos pueda dejar ya las famosas semiplegias, donde tenemos ya completamente paralizada la mitad del cuerpo o podemos perder la forma de hablar, o incluso también alteraciones ya neurológicas, donde nuestras funciones de pensamiento también se pueden ver afectadas. Muy bien, Rodrigo. Vamos a ir a una pausa si nos permites y regresamos para continuar hablando de este tema tan importante. Por favor, no cambie de canal. Estamos con el doctor Rodrigo Garza, angiólogo, cirujano vascular, que está platicando con nosotros de este tema de enfermedad carotidia. No se vaya, regresamos aquí a Sintonía Médica.
ya estamos aquí de regreso en su programa Sintonía Médica. Estamos hablando, antes de irnos a la pausa, estamos hablando con el doctor Rodrigo Garza. Él es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular. Es un cirujano muy reconocido en nuestro estado y en todo el país por toda su trayectoria que ha tenido a lo largo de todo este tiempo que tiene como egresado de esta especialidad. Y nos quedamos, Rodrigo, hablando del tema de los síntomas iniciales. Y pasamos entonces a hablar ahora del tema de cuáles son los medios de diagnóstico, qué se utiliza ya cuando llega contigo a la consulta el paciente con esos síntomas iniciales o posteriormente después de cuando ya pasó mucho tiempo de esos síntomas y que no había sido diagnosticado este problema. Muy importante entonces recordar, siempre va a ser muy interesante buscar cuál es la causa de nuestra enfermedad, no solamente para esta, sino para todas las enfermedades, porque debemos de entender que si no tratamos la causa, nunca vamos a controlar la enfermedad realmente. Y lo vemos, como comentábamos en la cápsula anterior, que muchos pacientes desafortunadamente reciben el tratamiento inicial y ya no llevan el seguimiento y entonces pueden volver a presentar un evento de un infarto cerebral. Esto incluso puede llegar a ser hasta en el 50% de los pacientes en un periodo de 5 años. Entonces es una frecuencia bastante alta. Por eso siempre debemos de buscar cuál es nuestra causa. Lo inicial siempre es realizar ya sea una tomografía o una resonancia cerebral, normalmente por parte del neurólogo, para valorar la extensión del daño y saber un poco sobre cómo se va a comportar la enfermedad. Y después debemos de ver cuál es el origen. Habitualmente se realiza un ecocardiograma, que es un estudio para ver cómo está funcionando el corazón, sí, para ver que no tengamos arritmias, que es una de las principales causas, la fibrilación auricular. Y en caso de que el corazón se vea normal, entonces tenemos que hacer un ultrasonido de nuestras arterias. sí. En este ultrasonido vamos a valorar dos cosas: la velocidad con la que viaja la sangre y qué tan cerrada está la arteria. Aquí se pone un ejemplo muy fácil, que es si nosotros tomamos una manguera y le ponemos el dedo, vamos a hacer que el agua salga más rápido. Entonces se ve un poco parecido cuando hacemos nuestro ultrasonido. Las arterias, cuando están más cerradas, la sangre viaja un poco más rápido. Con más presión y más fluidez. Con más presión, exactamente. Y hay algo que también se llaman los índices de resistencia. Entonces, entendiendo ya un poquito estas cifras, nosotros podemos valorar si realmente hay algo que podamos hacerle a este paciente para prevenir que pase nuevamente. Y aquí sí es algo que nos gusta mucho siempre platicar y aclarar. Es muy difícil ya resolver el daño que ya se hizo, sobre todo porque estamos hablando de una enfermedad que nos puede dejar secuelas graves. Sí. Entonces debemos de entender que siempre el mejor momento es antes de que nos pase. Le decimos mucho a los pacientes, la mejor forma de ahorrar dinero es previniendo. Entonces, si queremos evitar las secuelas, como en todo, ¿no? Entonces, si queremos evitar las secuelas, si queremos evitar todo, pues primero llevar buenos hábitos alimenticios, dejar el cigarro, hacer nuestro ejercicio. Y si tenemos alguna enfermedad como diabetes, presión alta, arritmia, pues llevar buen apego a nuestros medicamentos. Sí. Si hay además alguien en nuestra familia que ya ha tenido un evento cerebral, entonces se recomienda hacer un ultrasonido desde antes para identificar si estamos desarrollando o no estamos desarrollando esta oclusión. Y si nosotros vemos que la enfermedad apenas empieza, podemos dar tratamiento médico y con este tratamiento médico se logran evitar las complicaciones y la cirugía también. Ahora, ya que lo mencionas, precisamente el tratamiento, ¿cuál es en caso de ya llegar a un diagnóstico en el cual la indicación sea un tratamiento quirúrgico? ¿Cómo se realizaría este tratamiento y si hay alguna técnica diferente o alternativas de tratamiento quirúrgico, Rodrigo? Esta pregunta es una pregunta muy complicada porque aún en nuestra especialidad todavía está debatido. Habitualmente toda la cirugía de la circulación la hacíamos abierta
y más o menos del año 2000 hacia acá ha venido tomando mucha fuerza los cateterismos. Y durante los años pasados se vino una tendencia fuerte de tratar con cateterismo las arterias carótidas, Sí, pero del 2012 hacia acá han salido ya una serie de estudios que nos demuestran que el riesgo es más alto con el cateterismo que con la cirugía abierta. Y realmente nos lo podemos explicar de una forma más o menos sencilla. Cuando nosotros tratamos un paciente por cateterismo, lo que hacemos es, a través de unos cables y unos guías especiales, nosotros vamos por dentro de la arteria. Y si sí, esta arteria tiene sarro por dentro, pues nosotros al avanzarlo podemos aventar parte de ese sarro o de esa placa de colesterol hacia el cerebro. sí. Y muchos pacientes pueden tener síntomas. Y se ha visto también que con el paso de los años, aun si les fue bien, es frecuente que les vuelva a pasar. Ok. Y si lo comparamos con los pacientes que son tratados con cirugía abierta, el Ujú. resultado es mucho mejor, tanto en las primeras horas como a largo plazo. Entonces, a pesar de toda la tecnología con la que contamos hoy en día y del avance médico, existen enfermedades donde todavía la cirugía abierta sigue siendo la recomendación y reservar el cateterismo para pacientes muy seleccionados. Por ejemplo, pacientes que se les hizo radiación en el cuello por algún tipo de cáncer, pues va a ser complicado poder disecar sus tejidos porque puede sangrar mucho, entonces se prefiere este tipo de procedimientos, o en pacientes que su riesgo de una cirugía es muy elevado, pues les ofrecemos un cateterismo para disminuir los riesgos. Pero en general, esta enfermedad en particular, a diferencia de la mayor parte de las enfermedades vasculares, aún la cirugía abierta sigue siendo más fuerte que el cateterismo. Ahora bien, ¿qué posibilidades hay o con qué frecuencia se presentan complicaciones que requieren una nueva reintervención? Ya lo mencionabas hace rato, que hace un momento que de repente haciendo la endovascular podría tener otro evento posteriormente. ¿Es muy frecuente eso, Rodrigo? Todavía los números no son tan claros. La tendencia sí es algo que nosotros decimos estadísticamente significativo, pero luego creo que nos metemos ya a hablar en términos un poco más aburridos para quienes nos escuchan. Sí, Todavía no tenemos un número muy claro, pero ya existe matemáticamente para los que les gustan analizar los números, que es completamente clara la ventaja de hacer una cirugía abierta en comparación a un cateterismo, aproximadamente 20% de menor riesgo con la cirugía abierta que con el cateterismo. ok. Muy bien. Y una pregunta que siempre sucede. Hay gente que todos los problemas que se ocasionan vasculares en el transcurso de su vida, algún paciente, de repente a todo le dice las personas, tuvo una embolia. ¿Sí? De Sí, manera concreta que lo pudiéramos diferenciar para la gente que no es médico, ¿cuáles son las diferencias entre una embolia cerebral, una enfermedad vascular cerebral, mejor dicho, y este problema? ¿Cuál es la, así que dijeras tú, estos síntomas son los diferentes entre uno y otro, de manera general? sí. Pues realmente ahí se viene lo complicado, porque los síntomas son prácticamente iguales. Ok, Al final, las dos causas van a transmitirse en lo mismo, que es una falta de llegada de sangre a una parte del cerebro. Cuando a esta parte del cerebro no le está llegando el oxígeno que necesita, entonces la función de esa parte del cerebro es la que se ve afectada. Por eso los síntomas pueden variar de un paciente a otro. Hay quienes les afecta la fuerza, hay quienes les afecta el habla, hay quienes pierden el conocimiento, ujú, dependiendo de la zona de la circulación que esté afectada. Pero es muy importante esta pregunta porque hemos de entender que sí es una diferencia entre un embolismo y una enfermedad cerebrovascular. ok, Un embolismo es, por definición, cuando un coágulo viaja por nuestra circulación y este coágulo pues tiene un tamaño. ujú, Entonces va a ir viajando por las arterias hasta que encuentre una que sea más pequeña, donde ya no pueda viajar. Entonces ahí la tapa. Y todo lo que va del coágulo hacia adelante se queda sin recibir circulación.
Ujú. Esto puede pasar tanto con coágulo como con placa de ateroma. También se puede desprender, hay algo que le llamamos nosotros placa inestable, que la vemos también en las carótidas, donde en el ultrasonido vemos que hay una placa de colesterol que está bailando adentro de la sangre y en cualquier momento se puede romper y viajar y hacer un embolismo. Entonces, esta enfermedad tiene los dos mecanismos. Puede ser por embolismo, viajar, o puede ser por enfermedad. Es decir, se va cerrando tanto la arteria que llega un momento donde ya se tapó. Y Ok. por eso es que esta enfermedad nos puede atacar de las dos formas. Y esa pregunta es muy interesante en este sector en particular. Muy bien, pues es muy interesante todo el tema en general y son enfermedades que son catastróficas cuando se presentan en una situación así como la que mencionas de un trombo o ya una oclusión en ese nivel donde ya no puede pasar, porque son súbitas. Entonces, eso siempre Sí. da mucha preocupación y mucho temor a una persona, a un paciente que sufre y a la familia, porque pues son problemas de salud mayores. ¿Qué podemos hacer para que la gente, ya el tiempo es corto, pero para que la gente pueda prevenir esta enfermedad carotidia? ¿Qué sería la recomendación que tú le darías, Rodrigo? Quienes ya me han visto por aquí van a decir que qué tedioso y qué enfadoso, pero es una enfermedad de riesgo cardiovascular. Entonces, sabemos los factores de riesgo: peso elevado, diabetes, presión alta, la falta de ejercicio, el cigarro, importantísimo, mucha importancia en el cigarro aquí, y la herencia. Si tenemos familia que ha padecido esto, hay que poner especial cuidado. Muy bien, Rodrigo. Pues yo quiero agradecerte por tu tiempo, por tu participación en nuestro programa, como en todas las ocasiones en las que has estado con nosotros hablándonos de diferentes temas, y hacerte la invitación para que próximamente tengamos otro tema y que participes con nosotros. ¿En dónde te pueden localizar las personas que quieran localizarte? ¿Algún número telefónico y tu consultorio en dónde lo tienes? Porque sé que ya Y cambiaste. actualmente estamos trabajando en un lugar que se llama Centro Médico Healthy Steps, o HS. Sí. Está ubicado en la calle de Francisco Márquez 327, en la colonia Chapultepec Norte, por donde está la Facultad de Odontología y de Medicina. Ahí está, ahí a unas escasas cuadras. Y el teléfono es 4433 12 12 75. Ok, pues muchísimas gracias, Rodrigo, y para usted que nos sigue en este programa Sintonía Médica, yo los espero la próxima semana con un programa más de un importante tema de salud para usted. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa Sintonía Médica. Recuerde sintonizar siempre el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del gobierno del estado. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, hasta la próxima.